profesora de Ciencias de la Educación y también profesora del nivel inicial. También es asesora en los niveles iniciales, o sea que el texto se va a girar en torno a ese entorno. ¿Por qué lo vemos? Si bien ustedes no son de inicial, porque en realidad nosotros en primer grado recibimos a esos niños que estuvieron en el nivel inicial. Bueno, ¿quién empieza? Como una primera aproximación nos da una definición de lo que es la palabra sostén, ¿no? Primero nos dice que el sostén es tener debajo, o sea, una base, un fundamento, luego también apoyo y también el sostén que utilizamos las mujeres en la ropa interior. Bueno, en base a esto, entonces nos quiere decir que la palabra sostén cumple tres funciones. Por un lado nos da apoyo, sostén y además contiene aquello que provee alimento. Cuando dice aquello que provee alimento, hace referencia al modelo de aprendizaje que tiene el sujeto cuando su madre le provee el alimento, ¿no? Materia de aprendizaje. Nosotros lo vemos. O sea, su madre es su primer sujeto enseñante, digamos, ¿no? Y a medida que vaya creciendo se va a ir relacionando con otros sujetos enseñantes, en el jardín, en la escuela y demás, ¿no? Bueno, y bajo esta introducción nos situamos en la escuela, y en la escuela el sujeto se mueve mediante dos grupos. Grupo primario, que es la familia; grupo secundario, que es el grupo de aprendizaje en la escuela. Estos dos grupos operan de manera separada y también se articulan, ¿no? Por eso lo denomina espacio de articulación. Pero ¿por qué es necesaria la articulación? Porque así el sujeto logra encontrar el sentido para poder participar, sentirse partícipe con otros grupos, ¿no? O sea, que la escuela y la familia deberían funcionar articuladamente. Bueno, por eso es la responsabilidad de la escuela lograr que se formar ese ciudadano, que sea partícipe, crítico y demás. Y bueno, ¿de qué manera se logra? Incorporando grupos en el aula, ¿no? Grupos de aprendizaje, de manera debería ser la dinámica del grupo. Claro, la definición de dinámica del grupo va a venir de las teorías interaccionistas. Dinámica viene de la palabra fuerza. Entonces, ¿cómo va a funcionar el grupo? ¿Como una fuerza un poco débil o como el sostén para el aprendizaje? La dinámica del grupo se asocia con la didáctica, o sea que trabajando en el ámbito educativo, lo que sería los proyectos, desarrollo de una clase, actividades, todo de manera grupal. También en la didáctica grupal interviene lo que es la psicología social, donde es partícipe de las concepciones de los métodos didácticos. En diferentes actividades que realizan de claro, hay métodos que no es un método en sí. Claro, en realidad lo que entre conjunto tienen métodos para llevar a cabo una actividad, pero aparte la didáctica, la dinámica grupal no es un método, sino que es el cuerpo de conocimiento teórico que permite reconocer a distintos grupos. Podemos ejemplificar con todas las materias que tenemos nosotros. Todos tenemos diferentes materiales para actividades específicas, pero teniendo en cuenta que el grupo de los chicos no es un método que vos tenés que armar ese grupo, sino que ya está ahí y vos aplicás esos conocimientos en ese herramientas teóricas. Claro. Permitiendo al grupo así sociabilizar, o sea, crea y acompaña lo que es la sociabilización personal de cada individuo. O sea que como yo me construyo, voy construyendo mi grupo, lo que quiere decir. También ahí interviene la subjetividad y el desarrollo personal de cada uno, de dónde nació, de qué clase social es y de dónde pertenece. Entonces ahí crea su conjunto y su grupo. ¿Por qué? Porque pertenece ya a una praxis que sería el cuerpo está metido a las prácticas. De manera individual, de manera grupal y de manera de clases, me voy a construir yo como sujeto a la vez que construyo mi grupo. O sea, esto todo tiene como base que el sujeto es un ser social, no se hace solo, sino se hace en otros. Y ese, acá como dijeron las compañeras, ese primer grupo que sostiene al sujeto cuando nace es el grupo primario, que es el de la familia. Después el jardín sería
el segundo lugar donde este niño, es muy fuerte la presencia del jardín porque es el primer lugar a donde el niño va fuera del entorno familiar. Y esto es muy positivo porque, bueno, por ahí son niños que en la casa estaban bien, que ahí tenían una buena mirada, un buen acompañamiento, eran, digamos, podríamos decir, una mirada amorosa por parte de la familia, pero por ahí no. Entonces, para eso, que esto no, lo más importante es el jardín, porque es otro lugar donde un otro significativo, una mirada de la docente puede aportarle nuevos, puede enriquecerlo. Claro, acompaña en la construcción de lo que sería el sujeto cultural. Exacto. Que son niños, que serían muy inicial. Si bien se produce esta construcción del sujeto Un poquito más fuerte. desde el nacimiento, Sí. si lo volcamos a la escolaridad sería el nivel inicial, los jardines o los maternales, que en realidad siguen un modelo que su objetivo se basa en cuidar y el cuidado materno, eso. Claro, continúa con los cuidados maternales. Sí. Buscan, según este mandato social, está imaginario social, que es la idea estructural que tiene la sociedad hoy en día también sobre cómo se desarrolla este jardín de infantes, basándose en que prodiga ternura, o sea, que da estos cuidados maternos, este amor, sería poner al docente como que tiene que enseñar a través del amor de madre, ¿no? Pero teniendo en cuenta también que esto sí se da, pero con la condición de que genera una condición de empatía, o sea, que poner al chico para que pueda ponerse en el lugar del otro, entender al otro, y también genera una capacidad de miramiento, habla la autora, que logra no solo ponerse en el lugar del otro, sino que con esta capacidad de miramiento puede diferenciarse de él y entender que es un sujeto cultural, pero singular también. ¿No? Y como ahora mismo, podríamos decir que tiene que haber aquello que hablábamos de lo interno y lo externo, y también de lo individual y lo grupal. O sea, sí, pertenece a un grupo, tiene 3 años, por lo tanto tiene las características de un niño de 3 años, pero en Conchito, Pedrito, en Luciana, es Estela, con sus particularidades también. Por eso esa necesidad, por un lado de ternura, pero también de empatía, de poder diferenciar y ver que cada uno tiene sus características particulares. También, como decía mi compañera, es una metáfora diciendo que los contenidos que van a enseñar a través de esa ternura son una forma de alimento que nutre a los chicos y genera una experiencia como de alimentación y enseñanza, ¿no? Que vendría a ser la maestra es el sustituto de la primera enseñante que se llama. Claro. O sea, la madre nutría con su pecho, Sí. con el alimento que necesitaba para su subsistencia, y después aparecen otras formas de nutrición que tienen que ver no solo con el alimento físico, sino con el enriquecimiento como persona, el alimento de la subjetividad. Claro. Y dice que cuando esta enseñanza, conocimiento, ¿no? Porque estamos hablando de que este alimento es el contenido, se da a través de la ternura, puede generar, como ya dije, la empatía y el miramiento, que crea conexiones y la sintonía grupal para poder llegar a conexiones, entender al otro, ubicarse en su lugar, sin la necesidad de palabras. Por ejemplo, ella en el texto menciona el ejemplo de cuando hay un niño que está llorando, nosotros podemos entenderlo, incluso si no podemos dialogar con él porque está en una situación de sentimientos negativos. Y también busca que este miramiento que ya mencioné también es importante que exista para evitar infantilizar al adulto, porque como trabajamos con niños, incluso en primer grado, estas emociones que pueden traer al aula pueden incluso afectarnos porque estamos compenetrados en nuestro trabajo. Infantilizarlos no nos ayuda a nosotros a poder ayudarlos a ellos. Infantilizarnos, claro, ponernos en el lugar. Yo me acuerdo una vez una maestra que decía, no, porque te juro que no lo aguanto, y se peleaba con el alumno como un par. O sea, y eso sería mi padre. O sea, y yo le decía, bueno, pero, a ver, que hay algo evidentemente que este nene, o era un nene,
te presenta a vos, que te posiciona en la edad que tenía algún compañerito que te molestaba y tenés que salir de este lugar, porque ahora vos sos el adulto que está acompañando a este nene. Y uno ve mucho a veces padres o madres que se pelean con sus nenes como si fueran hermanitos. No, porque yo te dije, no, porque... Y hay hay algo del adulto que se queda en un rol infantil y no le favorece a sí mismo, en el rol del docente por supuesto, pero tampoco lo estamos ayudando a crecer al otro. Y nada, bueno, volviendo como al grupo como sostén, entonces hablamos que el ser humano ponemos como sustitutos de el cuerpo materno-cultural, que ya como ya dije, la madre nos enseña, y la maestra con esta vocación supuestamente que se veía tradicionalmente, esta idea. Sí, de segunda mamá. Sí. Y esto, después va a decir que en todas las etapas escolares se va a ver a los estudiantes desde un polo isofórmico, es decir, que a todos como una igualdad, y esto va a hacer que se los vean como una masa en donde ahí y no tengan en cuenta esas diferencias. Entonces va a hacer que el docente actúe como un técnico. Volviendo a esta parte de los grupos primarios y secundarios, en los grupos secundarios, en los grupos secundarios y el primer grupo secundario de jardín se actúa desde estos polos isofórmicos para ver a todos, que ven a todos iguales. Claro, homogeneizar sería. Bueno, los nenes de 3 años hacen tal cosa, todos. No, hay diferencias, no son todos iguales. Claro, y desde el grupo familiar se ve desde el polo heteromorfo, que es que lo ven como sujeto individual y que cumple un rol en su familia. Y por eso esta articulación de la que hablaba mi compañera entre ambos tiene que enriquecer al estudiante para que se forme, para que adquiera el aprendizaje. La autora va a mencionar a Case, que es un psicoanalista francés que también estudió los grupos, que hablaba sobre el concepto de transicionabilidad, que es este pasaje desde el primer grupo primario hacia el grupo secundario. Este pasaje se tiene que dar de manera afectiva, positiva, para que se inserte y no se quiebre tiene que existir esta continuidad de la ternura, porque como ya vimos antes, que todo aprendizaje nuevo causa angustia. Entonces, como causa angustia, lo tengo que hacer de manera afectiva para que ese pasaje Claro, piensen que esto que decía ella de la individualidad y de la homogeneización, piensen que en la familia, Juancito es Juancito, María es ojalá, ¿no? Pero en general, María es María, mi nena es así, sé lo que le gusta, lo que no le gusta, qué canciones, o sea, hay una mirada muy puesta sobre lo individual. Cuando entra al jardín, María es una más del grupo, Juancito es otro más del grupo, y puede ocurrirse el peligro de esta mirada que son todos iguales y la maestra es una técnica que sabe que a los 3 años a los nenes no se les puede pedir, por ejemplo, una seriación, no sé, de cuántos elementos, ¿no? O el contenido de jardín, ¿no? Pueden hacer sumas con material concreto o poemas. Y lo único que hace es una cuestión técnica, ¿no? Y no está teniendo en cuenta la afectividad que tiene que acompañar ese proceso, porque sale de un grupo familiar donde todas las miradas quizás estaban puestas en ella y entra un grupo donde nadie pone la mirada en cada uno. Entonces ese proceso tiene que ser paulatino, tiene que ser con ternura, tiene que ser con acompañamiento, porque es un proceso lento pasar de que me miren todos a mí y yo soy la princesa o el príncipe de la casa y ahora entro a la escuela y nadie soy claro, exactamente, soy un número más. Entonces, eso, cuanto más articulado esté entre la familia y la escuela, va a ser mucho más positivo para ese niño o esa niña. Así es, lo que decía la profe, entonces las instituciones escolares tienen que ser mediadoras que tener esta continuidad. Claro, porque si teniendo en cuenta que el niño viene del grupo unitario, o sea, que su perteneciente a esa familia, donde es el personaje principal, básicamente, si no se lo acompaña con esta ternura que estaba hablando, se crea una brecha que puede generar incluso un deterioro o un detenimiento del proceso de la educación y el desarrollo
considerarlos también como sujetos participativos que están en un grupo, que están en una sociedad, que como sujetos críticos de ella. Entonces la maestra va a tener como un doble trabajo de poder hacer que Juancito, Pedrito, Mario, Susanita se sientan reconocidos como personas con sus características particulares, con lo que le gusta, con lo que no le gusta, pero al mismo tiempo ir llevándolos a lo largo de ese año a que también puedan aprender a empezar a sentirse integrantes de un grupo. Entonces, ese proceso tiene que ser un proceso acompañado con amorosidad. Y esto también pasa en primer grado, porque está bien, ya pasó por el jardín, la mayoría, por suerte, no pasa por el jardín, pero algunos quizás no, o quizás el jardín, como no es obligatorio, para un día faltan 10, y entonces no llega a armarse este proceso de reconocimiento de lo grupal y lo tienen que hacer ustedes en primer grado. Entonces, es como un doble juego de te reconozco como individuo, sé lo que te gusta, sé lo que no te gusta, sé tus características de temperamento, pero te voy llevando a que sepas cómo es estar adentro de un grupo. Claro, lo que hace es cicatrizar lo que sería la herida, pero es un desprendimiento. Muy Entonces bien. acompaña lo que sería después el desarrollo para ser un sujeto más crítico y social y caber dentro de un grupo y sentirse perteneciente. Otro que favorece la grupalidad también y que hace es Independizarse. independizarse y diferenciarse. Diferenciarse. Entre el yo y el no yo. Entonces ahí también crea como efecto de opinión, de debatir, Estar en convivencia, claro. Claro, porque piensen que acuérdense que el bebé cuando nace es una fusión con su mamá y quizás en su familia las costumbres son, o sea, él aprende las costumbres de su familia, cuando va a la escuela, cuando va al jardín, empieza a ver que otros nenes hacen otras cosas, que dicen otras cosas, que usan otro vocabulario, y entonces también empiezan a diferenciar lo que me gusta, lo que no me gusta, comparándome con los demás. Claro. Y esto de la herida que hablaba, ¿cómo es tu nombre? Emilce, esta de la herida que hablaba, me dice, ¿qué herida? Es la herida que le causa el desapego del grupo familiar donde se sentía como quizás más contenido, más cuidado. Claro, por eso también está en relación a lo actual, es cuando el nene lo dejan por primera vez, llora, patalea, no, que mi mamá, que lo que primero que grita es la palabra mamá, o papá en general. En general. Sí, entonces es el proceso de lo que sería la maestra es cicatrizar esa idea, que cada vez le vaya costando menos y que el acompañamiento sea seguro, que él se sienta seguro de participar. Y bueno, para cerrar, entonces, el grupo se sostiene del aprendizaje, ¿no? Porque es un complemento del grupo primario, ¿no? A medida que va aprendiendo de manera individual, también va aprendiendo con el otro, ¿no? Y además porque somos sujetos sociales, ¿no? Y desde el nacimiento, desde la infancia, desde la adolescencia, tenemos que estar preparándonos para poder vivir en la sociedad, ser parte, ¿no? Y ignorar estas dinámicas del grupo lo único que van a hacer es dificultar el aprendizaje de los estudiantes. Nosotros como docentes no tenemos que ignorar estas concepciones. Una grupalidad para poder entendí. Que ignorar las Ignorar. No entendía en que las dinámicas eran, ignorar. Claro, no, por eso es tan importante entender qué es lo que pasa en un grupo, cómo se pueden dar los roles, porque no podemos obviar eso nosotros como profesores, como maestros, que vamos a estar con grupo todo el tiempo. Inclusive, bueno, nosotras pensamos a través de este texto, o sea, pensarnos a nosotras Claro, bien. las experiencias que tenemos, o sea, no sé, nos gustaría preguntarles qué piensan, cómo funciona nuestra dinámica de grupo, si somos un grupo articulado, fuerte, o somos un grupo débil que no se ayuda entre nosotros. Porque nosotros llegamos a reflexionar y nos gustaría también reflexionar entre todas. ¿Este grupo cómo es? Sí, podemos pensar en el año pasado tuvimos bastantes experiencias grupales, como inclusive, corporidad o en arte. Claro, hicimos un trabajo que se nos presentó que era de manera grupal. Entonces ese trabajo Todas. Es difícil en un grupo grande. Los grupos
que más fácil, o sea, más de 20 personas, 20 como máximo, más de 20 personas es muy difícil armar la grupalidad. Así que desde ese lugar, un grupo áurico, el primer año, que seguro que fueron más de 30. En ese éramos 20 más o menos. Ah, Por bueno, eso se nos planteó está opción. bien. Lo que pasa es que en los institutos después uno empieza a cursar aquella materia a la mañana, a la otra a la tarde, y hay como se desarticula un poco, ¿no? Pero está muy bueno esto que ustedes dicen de pensarnos como grupo, como grupo grande, qué se le puede pedir o qué podemos esperar de un grupo grande y después de lo que serían los subgrupos. Claro, ¿cierto? poder reflexionar de que, o sea, entre todas podemos hacer algo que se nos va a facilitar a nosotras para aprender mejor. Y de la otra aprendo, no de la otra es una competencia, porque del individualismo no lo vamos. Es lo que si nosotros tenemos ideas individualistas, la vamos a llegar a la práctica. En cambio, si nosotras nos pensamos como grupo, vamos a poder reflexionar de lo importante que es para llevarlo a la práctica. Excelente esta reflexión que están haciendo, porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista teórico de lo que sería un grupo de escuela primaria donde ustedes van a ser coordinadores. Pero la verdad es que si nadie, así como ustedes hicieron el trabajo de pensarse en sus matrices de aprendizaje, también es importante pensarse como integrantes de grupo. ¿Cómo somos? Después le vamos a pedir a nuestros chicos sean solidarios, préstense las cosas, y nosotros cómo somos. ¿Y qué estamos practicando acá? En función de cómo colaboramos, competimos. Por supuesto, no hay grupos puros, sanos, dijimos, no hay grupos que sean totalmente solidarios y cooperativos, en función del texto de grupalidad, pero podemos tener tendencia hacia uno o hacia otro, y eso se arma en función de cómo somos como integrantes del grupo, ¿no? Entonces, este grupo que quizá comparte solo esta horita de la materia grupal, de la materia de psicología social, por ahí es difícil que se conforme como tal, y que entonces lo que aparece generalmente son como subgrupos, ¿no? Entonces yo les pido, bueno, en un grupo para presentar una clase, hay grupos que saltan al mar, bueno, nosotras 5, nosotras 4, hay que cursar materia aisladamente porque cursa la mayor cantidad de materias en otro horario. O son materias de tercero y le quedan algunas de segundo, o hace poca materia de segundo, entonces le cuesta más la integración. Pero la busco, la pido, los demás se abren, soy yo abierta para incorporar a compañeros cuando quedaron solos sin poder armarse con un grupo, ¿no? Me parece que es una reflexión muy importante, porque el grupo, como sostén de aprendizaje, no es solo sostén en el inicio, en el inicial, en la primera, es sostén toda la vida. Fíjense que cuando uno logra armar un buen grupo de estudios, sean 2, sean 3, sean 5, sean 6, se siente acompañado. Entonces cuando uno afloja, el otro dice, no, no, pará, no, quiero dejar, porque ya no doy más, porque mi marido, porque mis hijos, y es distinto cuando el otro dice, no, pará, falta poquito, estamos en octubre, mediados de octubre, no abandones, tenemos un poquito. Y hay ese acompañamiento que ya no es quizás solo desde los contenidos, sino desde la ternura, desde el sostén, que hace que, bueno, qué sé yo personalmente recuerdo en momentos de mi vida, en alguna de las carreras que hice, y ahí se me presenta una compañera que Elena se llamaba, pero que después no la volví a ver más, porque ella era de Capital, que hubo momentos en que yo dije, bueno, hasta esta materia la dejo porque me había enfermado, porque tenía... Y si no fuera por Elena, no hubiera atrasado, ¿verdad? No, pará, vení, qué sé yo le digo a la profesora, encima el día que había parcial, los trenes no andaban, yo no llegaba a tiempo, llovía como no sé qué, me embarré toda, bueno. Y ella me dice, no, dejes, y yo me decía, no voy más. Bueno, entonces ese sostén es importantísimo, ¿no? Es mucho más que te preste un apunte, eso también es importante, pero lo otro, el sostén afectivo, es importantísimo. Así que lo que traen las compañeras, que es además del material teórico, una invitación a que reflexionemos un poco sobre qué tipo de integrante del grupo somos, cuán solidarios somos, cómo nos acompañamos, me parece que es muy bueno. Deberíamos también del lado de los chicos que nos van a tocar. O sea, nosotros vemos normalmente en todos los libros que van a ser chicos neurotípicos. Neurotípicos quiere decir como normalitos. Claro, neurotípicos, pero también nos enfrentamos
a otro tipo de chicos que vienen con problemas interfamiliares. No, olvídate que no hay casi neurotípicos ya. Ya no hay. Entonces, si nosotras que trabajamos en grupalidad y nos enfrentamos con, uy, esta compañera no hace, entonces lo dejas de lado, eso también lo vas a llevar al aula. Entonces, también es reflexionar eso, es combatir, bueno, la compañera no puede, la compañera la tengo que ayudar. Tengo que preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llegas? Y es interiorizar eso sí. Entonces, Que no quiere decir que le haga las cosas, que no participó del trabajo, igual la pongo en mi grupo. Bueno, alguna vez podrá tener algún problema, pero la verdad es que como docentes, futuros docentes, tenemos que ser responsables del compromiso. Y cuando no lo podemos hacer, bueno, tampoco poner en el compromiso a las compañeras de dale, che, poneme porque yo no lo hice, pero ¿no? Ser responsable como adultos también. Pero es saber y combatir el problema. Si ya la persona no está predispuesta, ya es diferente. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, lógicamente siempre hay nervios en las exposiciones.